Libertadores de Querétaro comienzan con 2 victorias la temporada regular de la LNBP. Atlas recibe al Guadalajara en el Estadio Jalisco en fase de liguilla. Célticos de Boston al borde de la eliminación en la postemporada de la NBA. NASCAR México celebra su primera carrera nocturna de la temporada 2023. Universidad Madero de Puebla es el nuevo campeón de la mejor liga de baloncesto de nuestro país. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. En esta oportunidad, intentando cumplir con el compromiso que semana a semana sostenemos con la información íntimamente vinculada con el baloncesto, el deporte ráfaga o el básquetbol, como usted guste denominarle, y ya tenemos, por supuesto, preparado una gran cantidad de material para compartir con ustedes, resultados, entrevistas, desde luego los comentarios de los fanáticos, pero en fin, antes de ir propiamente a toda esa información y todo ese material que hemos preparado para ustedes, permítame hacer un comentario a propósito de la actualidad que hoy se vive en el deporte mexicano. Y me quiero referir en este sentido, no en un tono doloroso, no en un tono de duelo, aunque estoy seguro que muchos estarán ahora consternados por el fallecimiento de Antonio La Tota Carvajal. En realidad siempre la imagen del tremendo y qué podríamos decir legendario jugador y después mejor técnico fue siempre la de la alegría, la del júbilo, la de por supuesto ser siempre positivo y alentar a los más pequeños y a los más desfavorecidos. Pero me ha llamado la atención tremendamente que a lo largo de las distintas semblanzas que muy diferentes canales de televisión, sean de señal abierta o sean incluso de señal restringida, han omitido algunos datos que por lo menos en Querétaro estimamos tremendamente importantes. Y venga el comentario, porque hay algunos aficionados que piensen que la historia del Querétaro comenzó, o la historia del fútbol profesional en Querétaro comenzó cuando se asomó el argentino Mauro Herc por estas latitudes. Mauro tiene su mérito, sí, por supuesto, pero está bastante rezagado con respecto a otros personajes que han hecho auténtica historia en el fútbol de paga en Querétaro. Y uno de esos personajes notabilísimos fue nada más y nada menos que Antonio La Tota Carvajal. Era tan rutilante su figura en el balompié nacional que incluso algunos equipos lo solicitaban como refuerzo. Allí acabamos de ver la fotografía en que el Atlas de Guadalajara le pidió apoyo a Antonio La Tota Carvajal. Por favor, necesitamos un arquero de talla mundial. Auxílianos al menos en estos partidos bajo los 3 palos. Y Antonio Carvajal, como siempre, con una enorme disposición, lo hizo y fraguó también allí alguna historia. Bueno, todo ello para decirles que la gran mayoría de estas semblanzas hablan de su paso con el León como jugador en activo, donde consiguió 2 títulos, hablan de su paso también por el Marte, hablan de su paso por el Club España, hablan por supuesto de sus correrías en nada más y nada menos que 5 campeonatos del mundo. Tuvieron que pasar décadas y décadas para que algún otro jugador, y de origen germánico, como lo fue o como lo es Lothar Matthäus, alcanzara la cifra de 5 participaciones en campeonatos del mundo de balompié. El primero que lo hizo fue curiosamente el arquero mexicano Antonio La Tota Carvajal. Y les decía que esto me ha llamado la atención cuando ahí vemos algunas de las imágenes icónicas, por supuesto, de Antonio La Tota Carvajal como arquero del conjunto tricolor, porque en Querétaro los auténticos aficionados, debo decir, los verdaderos aficionados de los auténticos jugadores del fútbol profesional lo tienen perfectamente ubicado como timonel del desaparecido Atletas Campesinos. Y quien se ha adentrado, aunque sea un poquito, apenas si ustedes quieren, por la superficie de la historia reciente del fútbol profesional en Querétaro, deben entender que Antonio La Tota Carvajal fue precisamente el técnico que le dio el primer ascenso deportivo al conjunto de Atletas Campesinos, esa franquicia que era propiedad del también ya fallecido don Armando Presa. Bueno,
Antonio la Tota Carvajal junto con Antonio Asensio haciendo esa mancuerna como directores técnicos o en la dirección técnica de esa escuadra, lograron superar al equipo que ya todo mundo daba como ascendido, cuando auténticamente existía la segunda división y se encontraba perfectamente establecido en el reglamento el criterio de ascenso y descenso. Bueno, pues los atletas campesinos que jugaban en el vetusto Estadio Municipal llegaron a la final ante otra escuadra ya desaparecida, reitero, señalada marcadamente como el equipo gran favorito para ascender a la división de honor del balompié mexicano. Ese equipo se llamaba Osos Grises y tenía su sede también en Toluca, la capital del Estado de México, y jugaban nada más y nada menos que en la Bombonera, en el Nemesio 10 de la capital mexiquense. Bueno, pues ya les decía, el equipo de Osos Grises era marcadamente favorito para conseguir el ascenso, pero tutelados por este hombre que vemos ahí en pantalla, Antonio Carvajal, los equiperos de atletas campesinos hicieron la hombrada en la temporada de 1980. Mi productor todavía ni nacía, imagínense ustedes. Y bueno, en 1980 con 2 anotaciones. Primero de Carlos Cerritos, avecindado por cierto en la vecina Celaya, Guanajuato, que le enviamos un enorme saludo, y una anotación definitiva de Jorge Gaspar. Atletas campesinos conseguía el ascenso. Y de esa historia hemos tenido a distintos elementos precisamente aquí en el estudio del Bla 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 Deportivo. Ha estado con nosotros Justino González, a quien apenas saludamos el pasado fin de semana. Ha estado también por aquí Pedro La Pantera Cortés, y en fin, una cantidad de jugadores. Jonás Licea, por supuesto, que también alineaba con esa escuadra. Pero reitero, me ha llamado poderosamente la atención que, siendo ese un episodio brillante de la historia reciente del fútbol profesional en México, todas esas semblanzas lo hayan omitido. Hablan de su paso por más de una década con el conjunto del Morelia, hablan de su paso, por supuesto, con los Esmeraldas de León, pero nadie recuerda lo que hizo brillantemente en Querétaro con los atletas campesinos, con un equipo o con una franquicia, debo decir, fundadora del circuito de ascenso. En fin, se nos fue precisamente Antonio La Tota Carvajal, murió el arquero, murió el ex seleccionado nacional, pero nace y por supuesto va a prevalecer a lo largo de las centurias la leyenda de Antonio La Tota Carvajal. Nosotros hacemos una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos. Era más que evidente que las chicas que uniformaron con los colores de Correcaminos de Tamaulipas prácticamente las bajaron del camión para disputar el primer partido de la temporada regular de la LNBP femenil. Desde luego, ello no es responsabilidad de las Libertadoras de Querétaro, que lucían en esta ocasión como anfitrionas de la primera y segunda jornada del calendario regular de la temporada 2023. Sin verse forzadas a mostrar su mejor versión, las pupilas del entrenador Sandro Orlando transitaron con relativa tranquilidad en los 2 encuentros efectuados en la dura del Auditorio General José María Arteaga de la capital queretana. Con 2 triunfos consecutivos, las Libertadoras de Querétaro se alistan para enfrentar este fin de semana en la ciudad de Guadalajara a la quinteta que ostenta el título de la campaña anterior, Astros de Jalisco. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, ya les decía yo, mucho más allá, mucho más al margen de la tristeza que un buen sector de aficionados, particularmente allá en territorio guanajuatense, donde se asentó Antonio La Tota Carvajal para llevar no solamente una vida digna, sino una vida productiva y muy cercana a los sectores más marginados. Bueno, apenas hace unas cuantas semanas atrás, para ser, o intentando ser más precisos, el pasado mes de abril, en esta fundación, en esta asociación que lleva por título La Búsqueda, que es una asociación orientada o dedicada
a la atención de niños y jóvenes, niños, adolescentes y jóvenes con problemas de adicciones. Allí durante décadas, Antonio Carvajal intentó y consiguió en la gran parte de los casos retirar de esos problemas de adicciones, de esos vicios, a cientos y cientos de niños allá en la vecina León, Guanajuato. Bueno, realizaron un sencillo homenaje. Los pequeñitos que en ese momento trabajaban bajo la tutela de Antonio Carvajal aprendieron una pequeña pieza, intentaron musicalizarla con sus propias voces, y este es un segmento de ese video en esa reunión en León, Guanajuato, muy probablemente la última aparición pública de Antonio La Tota Carvajal. El video es de la autoría de nuestro buen amigo Mauricio Sapiain, a quien le enviamos un saludo a mi querido Flaco allá hasta León, Guanajuato, que hoy se mostraba muy consternado, muy triste por el fallecimiento de don Antonio Carvajal, pero al mismo tiempo contento por haber podido testimoniar este sencillísimo pero muy sentido homenaje de esos chiquillos que se sentían arropados, auxiliados, por supuesto queridos, estimados, muy bien valorados por Antonio La Tota Carvajal. Los pequeñitos, los niños de esta asociación La Búsqueda, que trabaja, reitero, cotidianamente para la prevención y desde luego evitar las adicciones entre niños y jóvenes en el Bajío de la República Mexicana. Este es el video. ¿Cómo se toca el saxofonero? Ta 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 ta, el saxofonero, el tamborilero, la guitarrera. Ragadabla, el tamborilero, ragadabla, el tamborilero. Compañero que sabe tocar y Yo sé tocar la frontera, ¿cómo se toca la frontera? la frontera. Ta 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 ta, el saxofonero, el tamborilero, la guitarrera. Ragadabla, el tamborilero, ragadabla, el tamborilero. Compañero que sabe tocar y Yo sé tocar la guitarrera, ¿cómo se toca la guitarrera? rin rin la guitarrera. La frontera. Ta 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 ta, el saxofonero, Fuerte, fuerte. el tamborilero. Ragadabla, el tamborilero, ragadabla, el tamborilero. Compañero que sabe tocar y Yo sé tocar la trompetera. ¿cómo se toca la trompetera? La trompetera. Bueno, pues allí está, esa era la figura apenas contemporánea, podríamos decir, de Antonio La Tota Carvajal, siempre metido desde hace décadas en darle apoyo, por supuesto, y brindarles atención y cuidado a todos estos niños, a todos estos adolescentes allá en La Búsqueda, que estoy absolutamente cierto, son los que se encuentran más entristecidos, más dolidos por el fallecimiento de Antonio La Tota Carvajal, una figura absolutamente legendaria del balompié profesional de nuestro país. Bueno, hasta allí el tema con lo que corresponde a Antonio La Tota Carvajal. Vamos con lo que corresponde a las 5 del bla 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 deportivo, un intento, una pretensión de síntesis deportiva de las notas más destacadas de las horas recientes. Vamos con ello. Estas son las 5 del bla 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 deportivo presentadas por Compact. Resultados sorpresivos son los que ha arrojado la etapa del llamado repechaje en la División de Honor del fútbol mexicano, en donde algunos equipos han intentado rescatar algo de una campaña a todas luces muy cuestionable. Ha llamado poderosamente la atención la temprana eliminación de las dos escuadras que conforman el denominado Grupo Pachuca, en una fase en la que ambos conjuntos eran marcados favoritos para clasificarse a la liguilla. Irreprochable así puede ser catalogada la actuación del volante mexicano Sergio Checo Pérez en la versión del 2023 del Gran Premio de Miami, desarrollado en el circuito callejero de la Florida en los Estados Unidos. Ciertamente la expectación en esta justa era muy alta entre los aficionados mexicanos, pues el piloto tapatío partía de la posición de honor y quedaba la sensación de que podía buscar con toda claridad su segunda victoria consecutiva de la temporada. Al final, el competidor neerlandés se ha quedado con el primer sitio, en tanto que Sergio Checo Pérez se ha acreditado el segundo lugar, y completando el podio del Gran Premio de Miami se ha presentado el asturiano Fernando Alonso. Fue totalmente inesperada la combinación de resultados en la fase de repesca, lo que ha provocado, entre otras cosas, el enfrentamiento ya en la ronda de los cuartos de final de la liguilla, una nueva edición del clásico tapatío.
Si nos guiamos estrictamente por los números, el Chiverío debe aparecer como favorito, pero los atlistas contaron con un buen cierre de torneo y acaban de eliminar a los Cementeros en el Estadio Azteca. Sin contar aparentemente con el impulso necesario para adelantarse en la serie ante los guerreros de Golden State, los veteranos Lakers de Los Ángeles brindaron un buen encuentro y se han quedado con el triunfo en el tercer choque en la postemporada de la NBA. En cualquier caso, el tercer episodio de la serie, a ganar 4 de 7 partidos, los Lakers lucieron más determinantes que la quinteta encabezada por Stephen Curry, que no hay que olvidar que son los actuales campeones de la NBA. Viéndose abajo en el marcador y fieles a sus pésimas costumbres, algunos elementos de Boca Juniors comenzaron a reclamar al árbitro y a los jugadores de River Plate el cobro del penal definitorio del partido. Disputado en la sede de la escuadra de River Plate, el tentador final ha favorecido 1-0 al conjunto del River, para tristeza y frustración de los seguidores de Boca Juniors. Bueno, pues ahí están las 5 mejores del bla 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 deportivo, una colaboración de la doctora Carolina Cervantes para esta emisión. Hacemos un breve paréntesis, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Tal vez de forma inesperada, pero en plena fase de los cuartos de final de la Liguilla del Balompié Mexicano, se vivirá una nueva versión del llamado Clásico Tapatío entre los rojinegros del Atlas y las Chivas Rayadas del Guadalajara. Primero en el Estadio Jalisco, este jueves en horario nocturno, y luego el domingo en el estadio que construyera Jorge Vergara. Esta etapa definirá cuál de los dos conjuntos de la Perla de Occidente alcanza la instancia semifinal. Siguiendo los antecedentes más recientes, los integrantes del Chiverío se presentan como favoritos, pero los atlistas llegan muy motivados después de conseguir eliminar a los Cementeros de Cruz Azul en condición de visitantes. En cualquier caso, los fanáticos esperan que se vean un par de partidos entretenidos y que la oncena que se imponga lo haga con la claridad indispensable para no dejar lugar a dudas y colocarse en la antesala de la final del Torneo Clausura 2023. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos con nuestro recorrido habitual por los titulares deportivos, las publicaciones que de carácter impreso y también las de carácter digital se ocupan del universo del deporte, con las portadas y las notas más recientes. Ahí tenemos la afición, dice: nos comportamos como campeones. Eso dice Veljko Paunovic, el director técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, que enfrentan en la ronda de los cuartos de final a los rojinegros del Atlas, justamente el clásico tapatío, en alguna medida inesperado para esta primera fase de la liguilla, pero que sin lugar a dudas tendrá muy expectantes a todos los fanáticos allá en la capital tapatía. Bueno, pues ahí está entonces lo que dice la afición, el primer diario deportivo del mundo. Meta dice entre potencias y se está refiriendo desde luego a la igualada, y aparecen ahí Vinicius, el atacante, Vinicius Junior, el atacante de origen amazónico, y Erling Haaland, por supuesto también el atacante noruego, que son dos de los personajes referenciales en esta semifinal de la Liga de Campeones de Europa, que ha terminado empatado a un gol en el estadio Santiago Bernabéu, allá en la capital española. Récord dice a lo Rocky. Bueno, pues ahí intentando emular una de las sagas cinematográficas que Sylvester Stallone, bueno, ya me dijo, ya me regañó mi productor, dice, el churro ese de Rocky. Bueno, pues ahí está, a lo Rocky, dice, pleito de campeones y de, por supuesto, de pesos pesados. Aparece aquí, a diferencia de la otra portada de la afición, aquí aparece el galo Karim Benzema y Erling Haaland, los dos centros delanteros de ambas escuadras, uno los merengues del Real Madrid y el otro, por supuesto, el conjunto del Manchester City. Y en el cintillo inferior, la declaración siempre muy sentida de Irving Lozano, el primer mexicano que logra el título de la Serie A en Italia. Dice, lloré por desesperación, y sí, fue reiterativo, digamos, en las distintas entrevistas que concedió luego de que el Nápoles se convirtió en el equipo que se acreditó el Scudetto, que simple y sencillamente le ha costado sangre, sudor y lágrimas consolidarse
en el conjunto napolitano. Adrenalina, el segmento de deportes del diario de circulación Excelsior dice, Lucky Seven, triunfo tras triunfo. Bueno, pues ahí está el lanzador, por supuesto, de las mantarrayas de Tampa Bay, hablando del comienzo verdaderamente fulgurante en esta campaña de las ligas mayores del béisbol. Y luego dice la capital española en tiempo de revancha. Buscaban, por supuesto, tomar ventaja contra el Manchester City. No lo han conseguido, pero resta el partido que se aproxima para el día 17 de mayo, que habrá de celebrarse ese cotejo. Marca dice laureos para Alcaraz y Messi en el cintillo superior. Se está refiriendo desde luego al prestigiado premio, al muy afamado reconocimiento que en este caso le va a corresponder al raquetista murciano Carlos Alcaraz y por supuesto al rosarino Leo Messi, como los deportistas más destacados, más sobresalientes del 2022. Y bueno, pues aparece Erling Haaland en Marca, este diario que se edita en la capital española. Un monstruo viene a verme, que ese es el título de una cinta también de origen español que compitió por el Oscar a la mejor película extranjera. Afortunado, por supuesto, el recuerdo, dirían algunos, el plagio, dirían otros, ¿verdad? Eso fue lo que publicó Marca. AS, que también se publica en Madrid, dice Messi y Alcaraz, premios laureos. Me da la sensación de que el diseñador de Marca y el de AS se ponen de acuerdo qué notas van a colocar en la portada. Y bueno, dicen un mago y una máquina. Aparece Vinicius Junior, que además fue el anotador del gol del Real Madrid, y por supuesto Erling Haaland, que aunque se fue inédito, siempre representa, como todos ustedes saben, una auténtica amenaza para cualquier equipo que se enfrenta al Manchester City. Eso es lo que ha publicado el diario AS. L'Equipe, que se publica ya en la ciudad Luz, bueno, pues está hablando por supuesto del choque de titanes, dice Le Choc des Titans, porque ahí aparecen Karim Benzema, obviamente le tenían que dar espacio al jugador de origen galo, al capitán del Real Madrid, al centro delantero del conjunto merengue, y a Erling Haaland, que acaba de romper toda una marca de anotaciones en la Liga Premier, y eso que todavía restan algunos partidos allá en el fútbol inglés. Bueno, pues esas son algunas de las portadas de este día con las notas más destacadas. Queríamos compartirlas simple y sencillamente con ustedes. Hacemos una pausa. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Finalistas de la campaña anterior, los Célticos de Boston eran señalados como favoritos en esta postemporada dentro de la Conferencia del Este de la NBA. De hecho, en la primera ronda eliminatoria, Jason Tatum y sus coequiperos lucieron muy superiores y dominaron con relativa facilidad a su rival de turno. Pero ahora, teniendo enfrente a los 76 de Filadelfia, capitaneados por el jugador más valioso de la temporada regular de la NBA, están a punto de ser eliminados. Con la desventaja de 3 juegos contra 2 a los Célticos de Boston, no les queda más que la opción de ganar 2 partidos consecutivos para poder llegar a la final de la Conferencia del Este por segunda temporada concatenada. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Y en primer término, por supuesto, agradecer a los amigos y desde luego a las personas que ya nos siguen en la transmisión a través de las redes sociales de este programa. Muchas gracias por estar atentos a ello y desde luego enviar también un agradecimiento y un saludo a todos los televidentes que también nos acompañan en la transmisión televisiva de este programa. Sean todos ustedes muy cordialmente bienvenidos y gracias por estar acompañándonos. Bueno, reza la vieja máxima popular que no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, y después de estar platicando durante algunas semanas, de acudir incluso a la presentación previa, podríamos decir, a lo que sería toda la actividad del baloncesto profesional en Querétaro, tanto con el equipo varonil como con el equipo femenil. Finalmente, bueno, pues ha dado comienzo, digamos, el calendario regular de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, la LNBP, en su rama femenil. Y en este sentido, bueno, pues por supuesto que la expectación de los aficionados en Querétaro era observar si el equipo iba
a contar con la posibilidad de formar una escuadra suficientemente competitiva. Y algunos dirán, de hecho comenzaron con el primer paso positivo al recontratar al coach, al técnico, al entrenador Sandro Orlando, que los llevó la temporada anterior o las condujo, debo decir, hasta la instancia semifinal de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, ya en la fase de postemporada. Y bueno, Sandro Orlando, por supuesto, que cuenta ya con un vasto currículum a propósito de tomar parte en estas lides y de estar en esta clase de competencias y en esta clase de circunstancias. Y luego comenzó a redondear un equipo con 3 o 4 figuras puntales, podríamos decir, casi todas ellas extranjeras, y algunas jugadoras también mexicanas que cuentan con un cierto prestigio ganado, la gran mayoría de ellas desde el baloncesto universitario, caso particular de Miriam Lara, campeona de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México con el CETIS de Baja California, el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, caso particular de Gaby Sad, también digamos medallista en la Universidad Nacional, así como finalista también en los 8 grandes de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, y Dani Soto, que también cuenta digamos con vasta experiencia en las lides del baloncesto competitivo. Bueno, todas ellas se reunieron, comparecieron ante los medios de comunicación y allí estuvimos nosotros, tuvimos oportunidad de platicar con Edgar Báez, quien hace las veces de presidente deportivo de la organización de las Libertadoras de Querétaro. Esto fue lo que nos dijo en el marco de esta presentación Edgar Báez. Creo que tuvimos una gran temporada el año pasado, llegando a final de conferencia, y sobre todo el clic que se hizo con la afición. Y justamente eso, como tú lo mencionas, la vara nos quedó alta y estamos muy motivados para superarla. Entonces estamos trabajando desde que terminó la temporada femenil hace ya algunos meses, y bueno, la verdad que ahorita estamos tranquilos, estamos muy emocionados con lo que se va a vivir el día de mañana y toda esta temporada 2023. Muy bien, siempre se ha sostenido en materia de deporte competitivo que la continuidad es importante, y da la sensación de que ustedes conservan esta orientación porque le han reiterado la responsabilidad a Sandro Orlando. Platícanos un poco de ello. Sí, 100%, la verdad lo platicábamos desde el año pasado, él quedó encantado con la organización, con la afición, con el equipo, con la entrega, y para nosotros es un orgullo que otra vez confíe en nosotros, que regrese con nosotros uno de los coaches pues, más conocidos y más ganadores en la rama femenil, en selecciones, en ligas europeas. Y sí, justamente para nosotros es eso. La idea es, el año pasado llegó por ahí de mitad de temporada y creo que hizo un gran trabajo, entonces este año pues, las expectativas están ahí y él lo sabe. Platícanos un poco de los criterios que han tenido que utilizar, de los cuales han tenido que echar mano para integrar la plantilla, porque si ya la temporada anterior hubo un equipo muy competitivo, ¿cuáles eran los aspectos que tenían que atender? Platícanos un poco. Claro, de esto. Mira, bueno, retomando lo del coach Sandro, que llegó a mitad de temporada, él no escogió todo el equipo, ahora tuvo la oportunidad de sí, escoger una a una. Evidentemente pues ya era nuestro trabajo tratar de ir a cerrarlas, y algo que nos ayudaba mucho era justamente la afición. Les platicábamos de todo lo que tenemos, alimentación, hospedaje, todo lo que van a vivir, pero el punto crítico al final era cuando le mandábamos el video de cómo se pone aquí el Auditorio Arteaga, decían, ¿dónde firmo? No, básicamente. Entonces, sí creo que tenemos ahorita un balance muy importante entre jugadoras nacionales, jugadoras extranjeras, jugadoras jóvenes, jugadoras con mucha experiencia, y justo eso es lo que estábamos buscando para tener un equipo muy competitivo este año. Bueno, pues allí está Edgar Báez hablando justamente de esta expectativa para el comienzo de la temporada regular de la LNBP femenil con las Libertadoras de Querétaro. Y bueno, quien estuvo en la mesa de honor, podríamos decir, en la presentación ante los medios de comunicación fue Daniela Soto. Era obligado platicar con la jugadora mexicana al término de esta presentación ante los reporteros, camarógrafos, fotógrafos de los distintos medios de comunicación en la capital queretana. Esto fue lo que nos dijo. Pues la verdad estoy súper emocionada y contenta de cómo nos han recibido, de
como lo dije, ¿no? Nos sentimos en casa y la verdad, pues eso se va a ver al momento de hacer nuestro trabajo. Compártenos un poco del ambiente que se ha venido creando con todas las compañeras, con la plantilla que se ha venido integrando, tutelada por el coach Sandro Orlando. Pues la verdad, todas estamos súper unidas, todas estamos en la misma sintonía y sabemos y tenemos claro cuál va a ser el objetivo. Entonces, todos los entrenamientos han sido bajo ese mismo objetivo y se ha visto súper bien. Creo que el ambiente está súper ameno y pues también es bueno para nosotros eso. Bueno, el objetivo ustedes lo han reiterado, pero evidentemente los otros equipos también se han preparado. ¿Cómo esperas la competencia en la temporada del 2023? Pues sin duda sabemos que va a ser una liga pesada y larga y que hay talento, ¿no? Pero bueno, al fin de cuentas aquí nadie tiene nada asegurado en las manos, asegurado, y pues es cuestión de trabajar todos los días. Muy bien, platícanos también de la compenetración que se ha podido lograr con las jugadoras mexicanas, como es tu caso, como es Gaby Sad, como es Miriam Lara, junto con las extranjeras que también se han estado integrando a la quinteta de Libertadoras de Querétaro. Pues entre las mexicanas la verdad tenemos la fortuna de que ya nos conocíamos dentro y fuera de la cancha y no ha sido nada difícil como integrarnos con las extranjeras. Entonces creo que eso también es un pasito más adelante a comparación de los otros equipos, que aquí se ha visto muy fácil la integración de todas. Bueno, pues allí están las expresiones de Daniela Soto, una de las jugadoras referenciales en la quinteta de Libertadoras de Querétaro. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Primera carrera nocturna de la temporada 2023 de NASCAR México Series que ha despertado una enorme expectativa, no solo entre los competidores de las distintas categorías, sino además entre los fanáticos a la mejor serie del deporte motor de nuestro país. Un novedoso sistema de clasificación, al llamado playoff, obligará a todos los contendientes a buscar el mejor resultado posible si es que desean, hacia el final del calendario puntuable, aparecer entre los aspirantes a la corona. Sin repetir hasta ahora a un vencedor en la naciente campaña, con facilidad se puede mencionar al menos a una decena de competidores que cuentan con legítimas aspiraciones para reclamar la bandera a cuadros. En cualquier caso, es fácil anticipar que en el trazado oval de El Dorado Speedway habrá un gran espectáculo en donde los ganadores absolutos serán los millares de aficionados que ya se anticipa acudirán a la convocatoria de NASCAR México Series. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues es una historia de hace poco más de una década. En este mismo escenario, en este mismo foro, tuvimos a los protagonistas de la construcción de lo que hoy es la mejor liga de baloncesto de nuestro país, la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, la Liga ABE, la Liga AVE, como le llaman los muchachos de manera coloquial, y los aficionados al baloncesto también. Bueno, de esa liga y de ese proyecto, de esa iniciativa, el cual tuvimos oportunidad no solamente de testimoniar, sino de empujar en diversas ciudades, en Monterrey, en Torreón y desde luego en una sesión definitiva en San Luis Potosí. Bueno, pues hablar justamente de que jugadoras egresadas o surgidas o reconocidas como producto de esa liga ya llegaron no solamente a la selección nacional de baloncesto femenil, sino también al profesionalismo, y habría por lo menos una decena de jugadoras que podrían ser fácilmente identificables y que hoy están convertidas en elementos referenciales de sus respectivos equipos. Caso particular de Libertadoras de Querétaro, bueno, en primera instancia, la chihuahuense Gaby Sad, después de un periplo por el sur del continente, por la vieja Europa, finalmente regresa a nuestro país. Estuvo con Libertadoras de Querétaro casi en el cierre del calendario regular la temporada anterior y ahora llega con toda anticipación para realizar la pretemporada e iniciar desde la primera jornada del calendario de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en la rama femenil. Esto fue lo que nos dijo, esto fue lo que conversamos con la egresada de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Sí, ya lo sé, son las Águilas de Chihuahua, pero si se habla de baloncesto en la rama femenil en el estado grande de nuestra república, son invariablemente las Adelitas
Adelitas de Chihuahua. Gaby Sad. Bueno, yo creo que mi positividad, el carácter que tengo hacia mis compañeras es lo que me ha ayudado también a seguir aquí. Me encanta el básquetbol y compartir mis conocimientos, los pocos conocimientos que puedo llegar a tener, compartirlo con mis demás compañeras, ya sea de sentimientos o de habilidades. Sí. Muy bien. Ha sido un periplo muy largo, aparentemente sencillo, porque nosotros simplemente vamos a la estadística, y jugó en Europa tanto tiempo y jugó en México tanto tiempo. Ajá. Pero ha sido sin duda alguna una tarea muy ardua. Compártenos un poco de eso, sí. Gaby. Bueno, eso de las estadísticas, así como dices, también a veces como que no es muy bueno, porque muchas veces una jugadora cumple el papel de diferente manera. No siempre es de que hace los más puntos o las más asistencias, pero también se me fue la palabra. Sí, no, también la labor de integración, sí, y de estar impulsando a las jugadoras cuando tú no estás en la duela. Claro, de mantener como la armonía dentro del equipo, que todas se lleven bien con todas, a tratar de ser compañeras todas, sí, con todas, y pues, creo que es lo que me ha ayudado a mí, el ser empática con todas las jugadoras, entender que todas tenemos diferentes caracteres y que ¿caracteres? Caracteres. Sí, caracteres, sí. Muy bien, Gaby, hablando de eso, ¿cómo ha sido este proceso de integración con las jugadoras mexicanas? No todas habían alineado juntas en un mismo equipo como será ahora, y sobre todo también con las extranjeras que se están integrando a la escuadra. Sí, bueno, quisiera compararlo también del año pasado, pero ya ves que al final estuve como 10 días aquí nomás, entonces sí puedo ver una ligera diferencia de cómo yo vi el equipo el año pasado cuando era el final, ahorita que estamos iniciando desde cero todas. Estuvimos como 2 semanas las puras mexicanas nomás, y ya poco a poco se fueron integrando las americanas, las extranjeras, sí. Y se ha tenido muy bonito grupo. Ahorita no hay nada, bueno, espero que más adelante tampoco no haya nada de drama, de problemas, todas tenemos buena comunicación bien con enfocadas. Todas, tenemos el mismo objetivo, así que hasta ahorita todo está súper bien. Y pues esperemos que continúe. Muy bien, sé que te voy a hacer la pregunta obligada y la respuesta también será obligada, pero compártenos un poco. Si te pregunto tu opinión a propósito del coach Sandro Orlando, ya puedo adivinar la respuesta, pero en alguna frase o en alguna palabra, ¿cuál consideras que sería la característica principal de un entrenador, de un head coach, como lo es Sandro Orlando? ¿En una palabra nomás? ¿O en una frase? ¿O qué se te ocurre que sea la característica principal del coach? ¿Qué lo hace tan exitoso? ¿Qué lo hace tener el liderazgo que ahora mismo estaba mostrando con ustedes? La exigencia. La exigencia más que nada. Los entrenamientos son muy duros. A veces él puede ser un poquito muy... Sí. Muy demandante. Muy demandante. Casi asfixiante. Sí, pero luego lo ves de manera de que, es el entrenador, quiere que todo salga lo más perfecto posible para que a la hora del juego tengamos los menos errores posibles. Entonces, yo lo que hago es tratar de no tomarlo todo personal y nomás ver la manera más positiva, lo mejor que puedes agarrar de ese comentario que te está diciendo, porque a veces puede ser medio hiriente o así, pero sabes que es por tu bien, por el bien del equipo, y pues para que haya un campeonato al final. Muy bien. Quedó ya en el pasado, pero recordamos muy bien ese pasaje. Incluso me comprometo contigo a entregarte el video de una lesión tuya en Monterrey, y esforzándote por representar bien a tu institución de carácter académico. Ya estabas lastimada, entraste a la duela y allí ya la lesión fue verdaderamente grave. Ya estamos alejados de eso, Gaby. Ya estamos al fin ya... Casi en el olvido. Sí. Si no te lo recuerdo yo, ni lo registras. Ya sé, ya casi 10 años de eso, no puede ser. Ha pasado muchísimo tiempo. Sí. Pero ya todo bien, pues son lesiones que uno, pues, no se espera que tenga, y menos porque así como dices, me lastimé la primera vez y uno dice, no, sí se puede volver a jugar, no pasa nada, y nada que te lastimas más gravemente, pero ya todo bien al fin, más recuperada, ya fortalecida, así que esperemos que no hayan lesiones pronto. Bueno, pues ahí está Gaby Sad, la jugadora chihuahuense que se incorpora por segunda ocasión consecutiva a la escuadra de las Libertadoras de Querétaro. Hacemos una pausa, regresamos en el Bla 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 Deportivo. Volvemos.
Ya lo habían conseguido en la rama femenina, pero el título nacional del baloncesto universitario en la rama varonil se le había negado a una de las quintetas con más representatividad y tradición en el deporte ráfaga estudiantil de nuestro país. Universidad Madero de Puebla, con la renovación general obligada en el deporte universitario, encontró las piezas adecuadas para optar por la corona de la serie final de los 8 grandes de la Liga ABE. Cumpliendo con la 10ª campaña desde el origen de esta vibrante organización, los poblanos se prepararon para buscar el trofeo de campeones y al fin lo consiguieron en esta versión del 2023. Identificados como Tigres Blancos de la Universidad Madero de Puebla, suman su primer título de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México y con ello han refrendado su condición de equipo legendario en el baloncesto universitario de nuestra nación. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, en el marco de esa presentación ante los medios de comunicación de la escuadra, de la plantilla de las jugadoras que integran la quinteta de las Libertadoras de Querétaro, encontramos a Miriam Lara, una jugadora a la cual conocimos muy jovencita allá en la Universidad Nacional, cuando justamente la misma se desarrolló en la Angelópolis, siendo la institución anfitriona la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla, la BUAP, y bueno, venía el Centro de Enseñanza Técnica y Superior, el CETIS de Baja California, esa escuadra femenina dirigida por nuestro buen amigo César Valencia, con un grupo de jugadoras a las cuales había venido preparando desde las categorías infantiles y juveniles en el ahora tristemente extinto programa de la Olimpiada Nacional Infantil y Juvenil. Bueno, Miriam Lara llegó a la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, se coronó en la mejor liga de baloncesto de nuestro país, se incorporó a las instancias profesionales y luego habría de alcanzar también su llamado, su convocatoria al equipo nacional. Platicamos con Miriam Lara. Esto fue lo que nos dijo allá en la duela del Auditorio General José María Arteaga. Claro que sí, pues yo confío mucho en el trabajo de uno y en la obra divina de Dios. Yo confío en que Él me ha puesto aquí por algún motivo. Creo que mi trabajo ahora es aquí en Querétaro y estoy feliz y emocionada por empezar con este llamado. Muy bien, ha sido un proceso muy largo porque ustedes desde la universidad venían desde lo que identificábamos entonces como la División 2, ascendieron a la División de Honor y allí también se coronaron, siempre dirigidas por mi buen amigo César Valencia. ¿Qué rescatarías de toda esa experiencia en el baloncesto universitario, Miriam Lara? Híjole, fue una experiencia increíble. Yo siempre que recibo alguna duda sobre si alguien quiere entrar al universitario o irse al profesional, mi recomendación es vivan cada etapa. El básquetbol universitario es algo increíble que no vuelve, y entonces hay que aprovecharlo cuando se dé la oportunidad. Es muy bonito tanto el apoyo que hay, la convivencia, el crecimiento profesional. También creo que mucha de mi madurez deportiva la conseguí ahí, como dices, con César Valencia. Entonces estoy muy agradecida con Dios y con todos los que estuvieron formando parte de esa parte de mi vida. Muy bien. ¿Qué sensación te queda de que esas chicas que te encontraste en las duelas del baloncesto universitario, ahora te las encuentras en la LNBP y eventualmente algunas de ellas también en la selección nacional? Miriam Lara. Claro, es muy bonito, es muy muy bonito. Siempre que aviso que voy a jugar en algún equipo me dicen, ¿y conoces a alguien? Y yo, claro, sí, en mi México querido conozco así jugadoras en todos lados, casi ¿no? Todos lados. Entonces es muy bonito regresar, ver esas caras conocidas que has visto, pues por ejemplo con Dani Soto, tengo jugando contra ella Baja California, contra Tamaulipas desde las Olimpiadas Nacionales. Sí, desde infantil y juvenil. Qué increíble cómo son las cosas y aquí estamos jugando para el mismo equipo. Bueno, pues allí está Miriam Lara, que está, digamos, orientada y muy claramente comprometida a ser una de las jugadoras puntales de esta temporada de las Libertadoras de Querétaro, que a título estrictamente de síntesis se impusieron en los 2 partidos ante el conjunto de Correcaminos de Tamaulipas. En ese mismo contexto, en ese mismo escenario, nos encontramos a la titular del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro, Iridia Salazar. Era obligado, por supuesto, platicar con la titular del deporte en la entidad queretana. Esto fue lo que nos dijo Iridia Salazar. Pues la verdad que un evento muy emocionante, ¿no? Yo creo que ideal para inyectar a nuestras jugadoras para el día de mañana, que salgan muy motivadas. Yo creo que es como de mucha
de mucha satisfacción y de mucho orgullo que ellas sepan que Querétaro las apoya, ¿no? Que el mensaje muy claro del gobernador, donde las deportistas y los deportistas son lo más importante, y que bueno, pues el INDEREC está apoyándolas muchísimo. Muy bien, ya mencionaste que justamente eres la primera representante del sexo femenino que toma la titularidad del Instituto del Deporte. Es un gran compromiso, pero supongo que al mismo tiempo es un gran aliciente. Platícanos un poco de ello, Iridia. Claro, mira, lo mencionas muy bien, es una gran responsabilidad, obviamente, pero estoy familiarizada con ella, ¿no? Como deportista siempre el compromiso de representar bien a mi país, a México, creo que es algo que en cierta manera lo tengo como muy arraigado. Y me siento muy motivada por esta gran oportunidad que me da el gobernador. Hay muchas cosas que podemos hacer para Querétaro y que sin duda la estamos haciendo. Estamos direccionando y creando programas que favorezcan pues al mayor número de deportistas posibles. Muy bien, en términos generales, lo que nos pudieras compartir de los proyectos o de las iniciativas que vas a estar empujando en materia de infraestructura para el deporte, en materia de deporte competitivo, donde siempre tuviste una alta representación hasta ser medallista olímpica, lo que nos puedas compartir ahora desde tu nueva responsabilidad, Viridia. Claro, estamos obviamente con todo el proyecto de poder partir y renovar totalmente la pista de atletismo del Querétaro 2000, que serían unas como de las prioridades que tenemos. Tenemos ahí un número de usuarios, ¿no? Que muchísima gente la requiere, pero también los deportistas de atletismo pues la necesitan. Son uno de los deportes que más nos aporta medallas en todas las justas deportivas, y yo creo que voltear a ver esa parte que ya desde hace varios tiempo los mismos deportistas y la misma gente le está solicitando, y estamos con eso. Bueno, pues allí están las expresiones y los comentarios de la titular del Instituto del Deporte y la Recreación en el estado de Querétaro, Iridia Salazar. Pues con esa presentación, ese segmento de la entrevista, no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.